Hola a todos, hoy voy a preparar una receta muy sencilla y que queda muy rica. Unas cookies de avena con chips de chocolate y pasas. Lo mejor de esta receta es que se prepara con poquísimos ingredientes y que las proporciones son muy fáciles de recordar, ya que basta con multiplicar por 2 o por 3 el peso del azúcar empleado para tener el peso de los demás ingredientes básicos. Ciertamente la avena es un cereal que puede producir reacción cruzada en algunas personas celíacas y sensibles al gluten, pero no en todas. Y si se tolera bien, es un cereal de alto valor nutricional. Eso sí, si sigues una dieta estricta sin gluten, es imprescindible que emplees una marca de avena certificada sin gluten. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar estas cookies de avena sin gluten. Tal como te contaba, los ingredientes de esta receta son muy sencillos. Yo tengo copos de avena sin gluten y azúcar granulada, así que los voy a moler con un molinillo de café. Si empleas harina de avena, la textura será más delicada. Moliendo los copos en casa, la textura de las galletas es más rústica. A mí me gusta más. Aquí tengo la avena ya molida. Voy a añadir el azúcar también molida y azúcar vainillado suficiente para 150 gramos de harina, aunque es opcional. Y voy a remover. Antes de incorporar la mantequilla, ten preparados los trocitos que vayas a emplear. En mi caso, una mezcla de pasas y chips de chocolate. Añade la mantequilla y ve incorporando con las manos hasta que no queden trozos de mantequilla y obtengas una mezcla con textura de arena mojada. No compactes la masa aún. Añade los trocitos y remueve, así se repartirán mejor. Y una vez que se hayan repartido, compacta. Puedes amasar sin miedo. Al ser una masa sin gluten, no hay riesgo de que las cookies queden prietas. Voy a dividir la masa en 12 porciones. Y voy a formar bolitas con ellas. Ahora voy a darles forma con las manos. No hace falta que les des la forma perfecta, pero sí que elijas la parte más bonita y que la pongas hacia arriba. A medida que les vayas dando forma, colócalas en un plato o bandeja que quepa en el frigorífico y que cubrirás con papel de hornear para que no se peguen. El mío es reutilizable. Voy a poner un par de chips más de chocolate por encima. Y voy a llevar las cookies al frigorífico una media hora, aunque puedes variar este tiempo de reposo. Cuanto más tiempo pasen en frío, menos se deformarán en el horno. A mí me gusta que se expandan y que se deformen, así que las he tenido un poco menos de media hora. Calienta el horno a 180 grados y cuando esté caliente, saca las galletas del frío. Pásalas a una bandeja de horno y distribúyelas dejando espacio entre ellas, sobre todo si no las has enfriado mucho o si las has hecho gruesas, como es mi caso. En el momento en que el horno esté caliente, introduce la bandeja a altura media y hornea unos 15 minutos más o menos, dependiendo de lo gruesas que sean. Yo las he horneado 15 minutos exactos. Son unas cookies que quedan jugosas y blanquitas de color. No intentes hornearlas hasta que estén doradas y crujientes, ya que solo conseguirás que se sequen en exceso. Basta con que veas que el borde empieza a dorarse. Deja enfriar antes de retirarlas de la bandeja para que no se rompan, ya que en caliente son frágiles. Y ya estarían listas estas cookies. Aunque puedes comerlas tan pronto como se enfríen, te recomiendo esperar unas horas, o incluso un día, para que realmente se vuelvan jugosas. Si las guardas bien cerradas, aguantan varios días a temperatura ambiente, aunque lo más probable es que se acaben antes de eso. Y nada más por hoy. Yo voy a prepararme un café para acompañar un par de cookies y espero que os animéis a prepararlas en casa. Un saludo a todos.